Lora, habló también sobre la situación nacional. Según Guillermo Lora, la situación política y económica del país es grave. Estamos pasando por una situación revolucionaria y esta crisis tiene sus causas en problemas estructurales que así los explica el dirigente político. Bolivia soporta una crisis económica estructural, lo que quiere decir que se han rebelado las fuerzas productivas contra las relaciones de producción imperantes, contra la parcela diminuta en el campo y contra la propiedad privada burguesa. Esta crisis, agravada por razones coyunturales, determina la caducidad de la clase dominante en su conjunto. Lora explicó que para que la situación revolucionaria desemboque en una conclusión favorable a las masas, hay que superar varias trabas. El obstáculo mayor radica en la existencia de una burocracia sindical manejada por los partidos políticos reformistas. Pero Guillermo Lora tiene una receta para solucionar la situación. Una vieja posición que la viene manejando hace casi 40 años, digámoslo. Cuando las masas, en su lucha, estructuran sus propios órganos de poder y destrozan el aparato estatal burgués para reemplazarlo por otro proletario. El proletariado, encarnando a la nación oprimida, entiéndase bien, a la nación oprimida, a todas las clases mayoritarias del país, este proletariado consumará su propia revolución e instaurará su propio gobierno, la dictadura del proletariado. De lo que ha aportado a este país, si ha aportado algo, el Partido Obrero Revolucionario. El POR ha sido fundado en el año 1935 con la directa participación de José Aguirre Gainsbourg, una de las grandes mentalidades marxistas de Latinoamérica, y del propio Tristán Maró, que más tarde defeccionará de la posición trotskista. El POR nace como una organización boliviana dependiente de la oposición internacional de izquierda, es decir, de la tendencia trotskista mundial, y dentro del marco organizativo bolchevique. Es indudable que el POR ha vivido muchos años una vida larvaria, antes de poder penetrar en el seno de las masas, y lo ha hecho cuando éstas, a través de su experiencia diaria, llegaron a cierto nivel de madurez política que les permitió comprender lo que propugna en su programa. El POR sintetiza la estrategia de la clase obrera en este país, tipificado como capitalista atrasado. El POR sostiene que, igual que en todas partes, las consecuencias de la bancarrota económica, social, política y moral son expresiones de una rebelión de las fuerzas productivas que no pueden desarrollarse más, de ahí la escasa producción nacional, frente a la propiedad parcelaria en el agro y a la propiedad capitalista en las minas y en las ciudades, que se confunde con el capital financiero internacional. La solución a esta crisis estructural de la economía solo puede darla una revolución protagonizada por la nación oprimida, es decir, por varias clases sociales que soportan la opresión imperialista, pero bajo la dirección política del proletariado. Por eso será una revolución proletaria no protagonizada exclusivamente por la clase obrera y que además cumplirá tareas tanto democráticas como socialistas. Mucha gente sostiene que el POR es un partido pequeño con poca influencia en este país y que en la práctica no aporta para llegar a soluciones concretas. Yo creo que es un equívoco. El POR es una poderosa tendencia política en el país. Se puede decir que Bolivia es un país trotskizado, incluyendo las igual que es un país movimentizado. En alguna forma sí, pero lo notable es que sea trotskizado, incluso tomando en cuenta las manifestaciones estalinistas y las propias movimientos. Usted recordará que el propio Mir sostiene
que sintetiza las corrientes nacionalistas y las marxistas, entre ellas la trotskista. Esa influencia tiene, pero hay algo más. El POR tiene una contribución invalorable en la historia boliviana. Ha contribuido a estructurar la clase obrera como clase. Bolivia es el único país en el mundo en el cual las organizaciones sindicales se han estructurado alrededor de claras ideas políticas trotskistas, cosa que no sucede en otras partes. Y para salir de la actual crisis, ¿qué es lo que propone el POR? En la práctica, no en la teoría. Lamentablemente no se puede ir a la práctica sin la teoría, si no uno es un vulgar empirista. Y ese empirismo combate el POR. El POR sostiene lo siguiente, que ni el Congreso de 1980, que tiene sobre sí el enorme peso del complejo de Lázaro, ni la presidencia de Siles Suazo, cuyo rostro político burgués, derechista y proimperialista conocemos desde 1956, constituirá una solución para la crisis política boliviana. ¿Cuál es la raíz de la crisis política boliviana? Caracterizada por una extrema inestabilidad y por una imposibilidad de estructurar la democracia burguesa. Y si no, recordemos la experiencia de las elecciones de 1980, que en lugar de dar nacimiento a un gobierno democrático, dieron lugar a un régimen gorila. En realidad, no son consecuencia de factores personales o de defectos o virtudes de los caudillos. Más bien tiene razón con la propia estructura boliviana. El poco desarrollo capitalista del país, la ausencia de una clase media enriquecida, no permiten que Bolivia se dé el lujo de la democracia burguesa. En este esquema, estas fórmulas, 1980, gobierno Siles, no solucionarán la crisis política, que es una expresión de la crisis económica estructural, traducida en una excesiva miseria y la casi parálisis total de la producción. Pero entonces este país no tiene solución, porque los militares, los gobiernos militares, no son solución. Siles tampoco es solución, no, menos por una razón. Porque todos ellos son expresión de la burguesía boliviana. Y el doctor Paz y el doctor Siles no son más que la expresión de la podredumbre del nacionalismo burgués. Es por eso que no son una solución. Aquí tienen que dar a la solución quienes dan la ruta a esta y la tónica a esta crisis política. Esas masas que realizan las huelgas y las manifestaciones y que todos se doblegan ante ellas y que están dirigidas por la clase obrera. Que ellas pues cojan en su mano el problema político y solucionen a su manera, conforme a los intereses nacionales y a los intereses de su clase. Esa es la solución que propone y propugna el POR, no ahora, sino desde hace meses. El POR caracteriza esta situación como una situación estrictamente revolucionaria, fundamentada en qué? En una desintegración de la clase dominante, de la burguesía. Es la burguesía la que ha caducado, ya se llame Vildoso, se llame Siles, se llame Guevara, se llame Paz Extensoro. Esta burguesía debe irse a su casa y ser reemplazada por una clase capaz de interpretar los intereses nacionales y populares. Y esa clase es solamente el proletariado a la cabeza de la nación oprimida. Le agradecemos su presencia en Hora 13.